Soy Santiago Miralles, el director de esta casa, y les doy a todos la más cordial bienvenida. Me alegro mucho de que Gálvez suscite este gran interés. Yo creo que es una figura histórica que lo merece. Como saben, hemos dedicado ya en esta casa varios eventos a esta gran figura histórica. Empezamos el año pasado con un ciclo de conferencias dedicadas a él y después hemos culminado el centenario con esta gran exposición que han podido ver arriba y que organizó el Ministerio de Defensa, el Instituto de Historia Militar, y saludo desde aquí especialmente al teniente coronel Guerrero, que ha sido el comisario de esta excelente exposición, que ha ayudado a enmarcar la figura de Gálvez, que como gran héroe se explica porque detrás de él había un sistema y un movimiento y un país que fue el que empujó a que sus tropas llevaran a cabo esta gran hazaña en lo que hoy es Estados Unidos y que sirvió para que España desde el principio se alineara con Estados Unidos. Saludo también especialmente a la representante de la Embajada de Estados Unidos en España, a Emilia Puma, consejera de Diplomacia Pública, que hablará después de mí y que ha apoyado también en el montaje de este acto, como apoyan siempre los actos de la asociación Fulbright. También saludo especialmente a Juan Díaz Andreu, presidente de la asociación, que tomará la palabra después de la consejera para presentar a nuestro conferenciante, que va a hablar sobre Bernardo de Gálvez y la independencia de Estados Unidos. Agustín Guimerá es un investigador del CSIC de gran prestigio y creo que será el presidente de la Fundación quien explicará con más detalle cuáles son sus muchos méritos y su larga trayectoria y su interés por la historia de Estados Unidos y de España, y en este caso por la historia de Gálvez. Nuestra relación con la Fundación, con la asociación Fulbright, también es muy larga. Este último año hemos tenido aquí una conferencia a cargo de su presidente también y tuvimos un concierto recientemente que fue una auténtica delicia y un éxito musical y de público. Sin más, a todos les deseo una feliz y agradable velada y estoy seguro de que saldremos de aquí con mucha información y con muchos alimentos para el espíritu, como dicen los americanos. Gracias. Estimado director de la Casa de América, presidente y miembros de la Asociación de Ex-Becarios Fulbright, señoras y señores. Quisiera agradecer a la Casa de América y al Comité para la celebración del 25 aniversario de la asociación de su invitación a participar en este acto. Es un placer estar aquí para participar en el homenaje a Bernardo de Gálvez, un gran español y un gran estadounidense. Y siempre es un placer reunirme con los miembros de la Asociación de Ex-Becarios Fulbright. Me han hecho sentir bienvenida desde que llegué a España. Gálvez nos recuerda los lazos históricos entre nuestros países. Hace un año fue nombrado ciudadano de Estados Unidos y su retrato fue colocado en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Tal honor está reservado a unos pocos. La contribución de Gálvez al éxito de nuestra empresa revolucionaria hace unos 240 años merece el honor y la gratitud del pueblo estadounidense. Invito a todos los que aún no lo han hecho a visitar la fascinante exposición que se muestra aquí en la Casa de América sobre Gálvez y la presencia de España en México y Estados Unidos. En septiembre pasado, volví a visitar después de más de 40 años la primera ciudad colonial en el suelo estadounidense, San Agustín. Nuestros lazos y nuestra historia se remontan mucho tiempo atrás. Pero lo más importante para mí es el presente. Y cómo ven los españoles y los estadounidenses nuestras relaciones hacia el futuro. Francamente, eso es lo que es el programa Fulbright Program.
Sois los herederos de Gálvez. Sois el puente entre ambos países hoy. Sois los mejor situados para interpretar las diferencias que a veces surgen entre España y Estados Unidos y ayudar a resolverlas. Vuestra experiencia en Estados Unidos y lo que habéis hecho desde que regresasteis, I'm hoping I said that right, regresasteis a España, no es menos noble, ni menos importante, ni menos histórico que los logros de Gálvez. Tal vez a menor escala y tal vez sin retrato en el Congreso, pero sin duda el trabajo que hacéis como asociación y el trabajo que la Comisión sigue haciendo cada año es precisamente lo que fortalece esos lazos y garantiza que nuestros países serán amigos en el futuro. El papel de la Embajada de Estados Unidos en España para garantizar la continuidad de las buenas relaciones, los errores, entre ambos países no es pequeño. Y estamos orgullosos de lo que hemos logrado. En colaboración con nuestros aliados españoles, hemos hecho mucho para esta relación. Y quisiera mencionar solo algunas de las formas en las que colaboramos. En defensa, España y Estados Unidos son aliados que trabajan juntos por su seguridad y su defensa. España es la anfitriona de las fuerzas estadounidenses en Rota y Morón. Luchamos juntos contra el ISIL y en el Cuerno de África y como aliados de la OTAN. En la economía, España es el 9º inversor internacional en Estados Unidos. En 2014 rebasó los 49.000 millones de euros, los españoles hacia América. Estados Unidos es el tercer país inversor en España y un destino importante de las exportaciones estadounidenses. Más de 9.44 millones de euros en 2014. El turismo entre ambos países sigue creciendo y estamos muy bien representados en la Feria Internacional del Turismo, FITUR, que se celebra estos días aquí en Madrid. En educación. El interés por la lengua y la cultura españolas en Estados Unidos hace que España sea el tercer país del mundo en recibir estudiantes estadounidenses en programas de intercambio académico de cada nivel, desde los undergraduates, high school y graduate studies. Más de 25,000 estudiantes estadounidenses eligen España cada año para realizar sus estudios en el extranjero. Más de 5,000 estudiantes, profesores y otros profesionales españoles participan en programas de intercambio en Estados Unidos. Y me gustaría invitaros a ayudarnos con este trabajo. La Comisión ha tenido mucho éxito, la Comisión Fulbright, ha tenido mucho éxito en la captación de fondos adicionales para becas. Si trabajáis para una organización que desea patrocinar a un estudiante español o estadounidense, por favor, animadla a hacerlo. Ensalzad el programa y sus bondades. Ciertamente, vuestro éxito como ex-becarios es la mejor publicidad del programa Fulbright. La Junta Directiva y la Comisión no pueden hacerlo solas. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestras buenas ideas y necesitamos vuestra energía y vuestro entusiasmo si queremos garantizar
no solamente la sólida base financiera del programa en los próximos años, pero también si queremos garantizar la continuidad de la excelente relación entre nuestros queridos países. Gracias de nuevo por esta invitación. Hola, buenas noches a todos. Yo suelo tener la voz grave, pero ahora tengo casi de barítono porque tengo un catarrazo tremendo. Espero no ponerme a toser como un loco. Y tengo la suerte de que me toca la parte más bonita, que es presentar a un magnífico ponente y aprovechar los 2 minutos de publicidad de comentar por qué estamos tan contentos en la Asociación Fulbright. Por supuesto, dar gracias a Casa América. Siempre hemos colaborado y espero que lo sigamos haciendo en los próximos años. Con la Embajada Norteamericana, con Emilia Puma, con Christopher Quaid y sus antecesores, que la verdad es que ha sido maravillosa la colaboración, y cómo no con la Comisión Fulbright, que tenemos hoy aquí a su director ejecutivo, Alberto López San Miguel, al cual animo a todos que localicéis luego y saludéis, porque es el que da las becas. Nosotros somos la Asociación de Antiguos Becarios, ¿de acuerdo? Sobre el evento, el acto de hoy, vamos a tener esta conferencia. Por razones técnicas no vamos a poder hacer el visionado del vídeo. Sí que os adelanto que habrá una oportunidad, posiblemente en el mes de octubre, en la Escuela de Ingenieros Industriales, donde solemos tener una tertulia al mes, en el cual sí que podremos ver este vídeo, si conseguimos que Agustín Guimerá haga un bis, un bolo, y repita por lo menos parte de la conferencia. ¿Y por qué decía que estamos en un momento de celebración? Pues no lo veréis muy bien porque el logo es muy pequeñito, pero el año pasado el programa Fulbright, que en cierto modo reconoce la actividad de la Comisión Fulbright durante tantos años y las diferentes comunidades Fulbright en diferentes países, recibió el Premio Príncipe de Asturias, y allí estuvimos como un solo hombre durante, no sé, varios días, 150 personas celebrándolo. Yo creo que no acabamos la sidra porque no nos llegaban los días. También estamos en el 25 aniversario de la Asociación Fulbright y el 75 aniversario de los programas del Department of State de los Estados Unidos. En este punto, por la edad media, no sé cuántos de aquí podrían pedir becas Fulbright, yo ya no. Pero sí que animo a que empujéis dentro de vuestros entornos de conocidos. Pues hay posibilidades de estudiar un año de lo que sería instituto de high school en Estados Unidos. Incluso hay un año en el cual tiene un apoyo del gobierno norteamericano, que es el equivalente al cuarto de la ESO, aunque yo soy de la EGB y me cuesta acordarme el año anterior al primero de bachillerato. Hay otra serie de becas, como son las becas, creo que se llaman Assist, etcétera, que es una cuestión de buscarlo. Para estudios de universidad, de lo que es Graduate School, es un poquito más complicado. Normalmente las becas que se tienen, con alguna excepción como el MIT, que lo hacen a la excelencia, normalmente es por méritos deportivos. Con lo cual, en cuanto tengáis un sobrino, un hijo, incluso un nieto que se le dé bien aquello del fútbol y tal, pues que a lo mejor se consigue. Yo conozco muchos casos de chicos que lo han conseguido, y luego ya para becas de posgrado, pues creo que hay un número de posibilidades grandísimo, casi todas tan buenas como las becas Fulbright, que por el renombre que tienen creo que no tienen parangón. Y voy a hacer trampas, porque esto, yo cuando doy clases en escuelas de negocio digo, pregunto a la gente y luego tú escribes en la pizarra lo que te da la gana, ¿no? Pues cuando uno está aquí puede decir lo que quiera, y sí que os animo a que, igual que el senador Fulbright en una de sus muchas conferencias dijo aquello de dare to think the unthinkable, intentad salir de vuestra zona de confort e ir un poquito más allá. Yo tuve y tengo un mentor que me animó a salir de mi zona de confort, que está aquí presente, que es el profesor Juan José Luna, que es conservador jefe del Museo del Prado, y que me dijo cuando estaba en la carrera, piensa un poco más allá, intenta aprender inglés, francés, italiano, sal de esa burbuja en la que todos vivimos y se está muy bien, y creo que por la edad que veo más o menos de los asistentes es como para que empujéis a vuestra zona, a la gente en la cual influís un poquito más allá. Al final del evento os vamos a regalar un pin de la asociación para aquel que se quiera llevar un recuerdo, con lo cual se dará por cerca de las escaleras, es que no quería que se me olvidara.
Y quiero hablar de Agustín Guimerá. Agustín Guimerá Rabina, nacido en Las Palmas de Gran Canarias en 1953, investigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, a cuya plantilla pertenece desde 1986. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor visitante en las universidades, y aquí no sé si debería decir algo de Boston, porque cuando nosotros decimos Boston, La Habana, Londres, Oxford, París, México y Burdeos, donde ha impartido diversos seminarios. Es académico de la Real Academia de la Historia y ha publicado 12 libros, algunos de ellos muy interesantes, y me dirijo, habrá muchos que les gusta la historia, pero específicamente al teniente coronel Guerrero y a un almirante que hay en la sala. Tiene un libro maravilloso de asedios navales militares, muy interesante. Escrito, si no me equivoco, con un capitán de navío también. Estos libros relacionados con el mundo marítimo y naval del Atlántico, empresa, comercio, navegación, turismo, sociabilidad, puertos, guerra y liderazgo. Ha sido coordinador y codirector de 8 obras colectivas internacionales. Como gestor científico ha organizado 16 coloquios internacionales de su especialidad. También ha colaborado como asesor en instituciones nacionales e internacionales, tales como la European Science Foundation, ERA, King's College de Londres, Universidad de la Sorbonne, ANEP y Comunidad de Madrid. Ha organizado 2 cursos de verano del Escorial y de la UIMP, de Méndez Pelayo. Como docente ha tomado parte en varios seminarios, cursos de doctorado y de verano en diversas universidades españolas y extranjeras. Finalmente ha participado en múltiples actividades de difusión histórica, siendo director de 3 exposiciones, así como figura entrevistada en programas de radio y televisión, tanto en España como en el extranjero. Y se ha dejado más cosas, porque me ha dado la chuleta que he leído, pero también tenemos la suerte dentro de la Asociación Fulbright, que somos unas 400 personas, de que hacemos encuentros tanto nacionales como internacionales, a la cual asisten becarios Fulbright norteamericanos, alemanes, franceses, marroquíes, y ha organizado 3 o 4 encuentros absolutamente maravillosos, pero que si los contara ahora nos alargaríamos demasiado. Le cedo la palabra a Agustín. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Señora consejera, señor director de la Casa de América, teniente coronel, a sus órdenes, director del programa Fulbright, Juan, muchas gracias por las palabras. Estoy apabullado, es la primera vez en mi vida que doy una conferencia en Madrid ante tanta distinguida y abundante audiencia. Espero estar a la altura de las expectativas. En realidad, hoy vamos a hablar de una épica histórica. Yo, cuando he estado trabajando en estos días a fondo sobre Gálvez y su participación en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, me encontré con una épica histórica, digna de un John Ford o de un Clint Eastwood. Ríanse ustedes de esas películas. Estos hombres con la tecnología del siglo XVIII se enfrentaron a 500 indios feroces en un territorio poblado de bosques impenetrables, donde los indios lucharon una guerra nueva contra los españoles y sus aliados franceses, una guerra de guerrillas, que las tropas de aquella época luchaban en línea de batalla durante varios kilómetros en campo abierto y tuvieron que adaptarse a un terreno muy duro, muy quebrado, luchando contra indios feroces que además cortaban las cabelleras y torturaban a los prisioneros. Esta es la atmósfera del ataque español y francés a la ciudad de Pensacola y su fuerte. En ese sentido, Gálvez es un personaje muy conocido y muy estudiado, y en ese sentido estamos hablando de un gigante, como otros tantos gigantes en la historia de España, muchos de ellos poco conocidos para el público español. Nuestra generación actual se está apoyando en los hombros de estos gigantes. Y la gran pregunta que hago como historiador y como ciudadano, ¿estaremos a la altura de ellos en las circunstancias difíciles que vive nuestro país hoy? ¿Tenemos esos líderes? ¿Suficientes líderes? Vean ustedes el elogio que hace Bernardo de Gálvez de la dimensión naval del ataque y la toma de Pensacola, o Panzacola, como se dice en español, en el Golfo de México. La admiración que nos ha causado ver 15 navíos dados fondo sobre una costa brava todo el tiempo que fuera preciso,
con la que se ha dado testimonio público de que los navíos de guerra español saben acercarse a los mayores escollos sin perderse, cuando a la cabeza de la escuadra hay hombres con firmeza, con valor, con amor al rey y con verdadero deseo de servirle, como cada día lo acredita más y más el almirante Solano. ¿Y por qué digo esto? Porque mi aportación, mi modesta aportación a este homenaje al general Gálvez es hacer hincapié en dos aspectos que creo que merecen una mayor reflexión y una mayor profundización. Primero, el concepto de liderazgo, porque Gálvez es un líder por antonomía. En este caso, ¿por qué estudiar un líder? Está de moda hoy en día el estudio de los liderazgos en las escuelas de empresa y en todos los libros de autoayuda que pueden encontrar en las grandes superficies comerciales. Estamos hablando de un líder en circunstancias extremas, que es la guerra, el combate. Pero un líder no funciona si no tiene un equipo que lo apoye. Y ahí es la gran clave de Gálvez. Se supo rodear de lo mejor del ejército e incluso de la política. Y por otra parte voy a hacer hincapié en la historia naval, en la dimensión naval de estas operaciones anfibias, porque son operaciones anfibias. El ataque a la tierra desde el mar. En ese sentido, tienen ustedes que hacer un esfuerzo para adaptarse con la mente, y les invito a ese viaje, navegar a vela en un buque de alto bordo en aquellos mares tropicales sometidos a huracanes, a calmas chichas y a bajíos y a una navegación dificultosa en toda la costa de la Florida occidental y la desembocadura del río Mississippi. Hay que hacer un esfuerzo. Yo soy sargento de infantería de complemento, mi teniente coronel, pero hay mucha gente que a lo mejor no ha hecho la mili. Entender lo que es el mundo militar y la jerarquía militar, en este caso en un tiempo de guerra, que es todavía muchísimo más importante. Por otra parte, hay que conocer América, esa inmensidad, los kilómetros enormes de agua y de tierra, donde estos hombres con la tecnología del siglo XVIII fueron capaces de hacer esas hazañas. Hay que ponerse en la piel de aquellos soldados, de aquellos marinos y de su jefe. Otra cosa que les animo, esta conferencia no quiero que dure mucho, porque prefiero que haya turnos de preguntas, pero me interesa sobre todo darles una serie de ideas, de flashes, para hablar de una palabra muy bonita, muy expresiva, porque esto demandaría pues, un curso de doctorado, porque cualquier tema que uno toque de la España del siglo XVIII y del mundo americano es para más de una hora. En ese sentido tienen que hacer ustedes un esfuerzo de cambiar su mentalidad, empleando otra palabra angloamericana, el chip, porque la Armada Española ha sufrido mucho con la mala publicidad de Trafalgar. La Armada Española fue la que contribuyó a que España fuera la tercera potencia naval en la Europa del siglo XVIII y mantuvo intacto el imperio colonial hasta el comienzo de la Guerra de Independencia Hispanoamericana, 1810. Estamos hablando de más de 3 siglos. Fue una arma disuasoria fundamental en las relaciones internacionales y en la política exterior de la monarquía hispánica. En realidad, la Armada, junto con el ejército, fueron los artífices de la España borbónica del reformismo, que luego hablaré lo que es el reformismo. Fue el gran esfuerzo de los monarcas y sus gobiernos por reorganizar y mantener el imperio español después del Tratado de Utrecht y sobre todo después de la toma de La Habana y Manila por los británicos en 1762. La Armada, junto con el ejército, era la institución capaz de desplegar la organización, la racionalidad y la eficacia logística necesaria para alcanzar esos objetivos de relaciones internacionales. Dinero, conocimientos, personal técnico, instituciones, academias de Guardia Marina, observatorios astronómicos, cursos de estudios mayores, fábricas reales, tecnologías e instrumentos científicos, como son los relojes náuticos o los barómetros.
Rápidamente voy a hablar sobre el liderazgo para que ustedes entiendan la figura de Gálvez desde esta perspectiva. En el siglo XVIII, a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo, entre el antiguo régimen y el Estado liberal, el liderazgo tiene una importancia y unas características propias. Estamos hablando de hombres como Walpole, el joven Pitt, Talleyrand o Metternich, o Federico II de Prusia, Napoleón, Nelson, Wellington. En España hablaríamos de Floridablanca, Betancourt y Molina, el marino Malaspina, explorador, el almirante Mazarredo, el mejor marino que hemos tenido en el siglo XVIII, el general Ricardo, el general Castaño y Gálvez, entre otros muchos. En nuestra habla cotidiana tendemos a equiparar la autoridad con el liderazgo, pero son cosas totalmente distintas. La palabra autoridad, del latín, se basa en la coacción y el acatamiento habitual, máxime en una pirámide social como la del antiguo régimen, desde el rey hasta el último vasallo en una jerarquía, y no digamos en el mundo militar. En otras palabras, el detentador de la autoridad es aquel que implanta la norma, el que ocupa posiciones de mando. En cambio, a veces la autoridad se mezcla con el carisma. Hay gente que cede el poder a una persona a quien dotan de cualidades idealizadas, pues expresa sus dolores y su esperanza. Tal es el caso de Napoleón como primer cónsul o Nelson en las campañas que le llevaron a la batalla de Trafalgar. Algunos hablan del arte sublime de un político o de un militar. Es el concepto de genio acuñado por Clausewitz, el gran tratadista militar de la primera mitad del siglo XIX. Un intelecto superior, una actitud mental ampliamente desarrollada, una rápida toma de decisiones, una persona que trasciende las normas habituales. También se suele mezclar el liderazgo con un buen administrador. Los problemas técnicos y administrativos de la vida cotidiana, ya sea en una empresa, un gobierno, una escuadra o un batallón del ejército, son resueltos mediante procedimientos ya consensuados, siguiendo normas conocidas, una cierta habilidad que se consideran correctas. Hoy podríamos denominar esto el know-how. Pero el liderazgo es otra cosa. Trasciende a la autoridad, al carisma, al genio o a la buena gestión. El líder desafía a sus colaboradores, que no meramente subordinados, a enfrentarse a problemas que no tienen una solución simple e indolora, que exigen el aprendizaje de nuevos métodos, que obligan a cambiar actitudes, conductas y valores. Ya lo decía antes Juan Díaz Andreu, de que nos obligan a ir más allá de nuestra burbuja de confort y a explorar otros horizontes, a arriesgarnos a cruzar la mar. El líder dota de sentido a la vida de su entorno social, genera un propósito común, posee una visión amplia del contexto y mira hacia un horizonte de cambio. Enciende, en definitiva, las fuerzas de la transformación. Para ello, no manda, delega poder a sus colaboradores y la autoridad que él posee es una autoridad delegada de abajo arriba, bottom up. En el momento en que él les falla, pierde su autoridad y su carisma. Luego hay una teoría que habla de que hay personas que nacen líderes desde la cuna. Y hay otra teoría que habla de que los líderes surgen en determinadas situaciones, que son hijos de su tiempo, solamente. Por ejemplo, Jefferson, Washington, Franklin o Adams son hombres de la época de la Revolución Americana. La época de las revoluciones atlánticas, que se remontan a la independencia de los Estados Unidos hasta la consolidación del Estado liberal bien avanzado del siglo XIX, es una época extraordinaria de la cual hoy todavía vivimos, el parlamentarismo, la democracia, la monarquía parlamentaria. Fue una época extraordinaria, muy dolorosa, y creó personajes extraordinarios, como podíamos hablar de grandes generales de la Guerra de Independencia española o grandes legisladores en las Cortes de Cádiz.
Entonces, pero hay otra teoría que dice, vamos a mezclar las cosas. Un líder nato puede estar a la altura de un contexto determinado, en el cual se exige una nueva forma de liderazgo. Todo esto está relacionado con el amigo Gálvez. Y vamos a ir rápidamente. Aquí tienen ustedes a Gálvez. Era un hombre gordito, hay que decirlo. En el cuadro siguiente lo pusieron un poquito más delgado su cara, aunque la barriga se le nota, la barriga de jefe, de general en jefe. Era un hombre grueso, pero tenía una energía atómica. Fue un verdadero meteoro. No se olviden que vivió solamente 40 años. Y ustedes van a ver ahora lo que hizo en ese corto pedazo de tiempo. Nacido en un pueblo pequeñito que se llama, que siempre tengo que mirarlo porque si no me olvido, es horrible, Macharabiaya, en Málaga. Este hombre tuvo una carrera vertiginosa. Por un lado, es un líder que tiene un contexto social favorable. La familia, el origen, las amistades, la pertenencia a un grupo social determinado o socioprofesional determinado, todo marca su vida. Es un aspecto clave para entender la construcción de un líder. Los vínculos de la familia, el paisanaje, la profesión, la pertenencia a órdenes militares o la propia amistad fueron decisivos en su carrera. No solo bastaba con estar en el lugar y momento oportuno o ser un genio, había que contar con apoyo. Y este fue el caso de Gálvez, de Bernardo, metido en la familia Gálvez, que en ese corto periodo de tiempo, en esas décadas de fines del siglo XVIII, llegaron a tener un poder muy grande en la monarquía hispánica. Empezando por don José de Gálvez, su tío, que llegó a ser ministro de India, es decir, ministro relacionado con todas las cosas de América durante mucho tiempo, y fue el hombre que, antes de ser ministro, como visitador de Nueva España, es decir, los territorios que comprenden hoy en día México y mucho más allá, hacia el norte hasta San Diego y San Francisco y hacia el sur, hacia Guatemala, el inmenso virreinato de Nueva España, él fue como visitador general y empezó a hacer unas reformas importantísimas dentro de ese gran corriente que se llama el reformismo borbónico, que intenta adaptar la monarquía hispánica a los nuevos retos que tiene el mundo a partir de la Guerra de los 7 Años y la pérdida que luego se recuperan de La Habana y Manila. A partir de 1763, todas las potencias tienen que reestructurar sus cuerpos administrativos y militares y económicos para hacer frente a unas demandas de un mundo nuevo, en el cual la rivalidad colonial y comercial es tremenda y además implacable. En ese sentido, José de Gálvez protege a todos los suyos, entre ellos a su sobrino Bernardo. Protege a su hermano Matías de Gálvez, que llegará a ser virrey de México, de Nueva España. Protege a Antonio y a Miguel, que llegan a ser políticos, diplomáticos y militares, y por lo tanto también al amigo Bernardo. Otra dimensión del líder es el carácter. En ese sentido, no solo las actitudes, sino el carácter es fundamental. El amigo Gálvez era un hombre valiente. En el mundo militar se le supone, pero no es así en el mundo real de una batalla. Hay casos de cobardía en muchas operaciones militares. Como grandes jefes militares demuestra una gran imperturbabilidad y un autodominio en las situaciones peligrosas, que se le ve clarísimo en las operaciones que lleva a cabo en el Golfo de México, como veremos enseguida. Era ambicioso, como toda su familia. Era un hombre enérgico, entregado a su profesión. Era duro en algunos momentos. Hay cartas en que demuestra una gran dureza cuando está sometido a presión. Es empecinado y tenaz hasta decir basta. Y ya veremos que hubo gente que fue
fueron el magnífico equilibrio y balance de esta figura tan meteórica. En algunas veces era soberbio. Llegaba a ser rebelde e impertinente con sus superiores, caso del gobernador de Cuba o del comandante de marina del apostadero de La Habana. Era un líder pasional e impetuoso como Nelson, donde construye relaciones afectivas con sus colaboradores. Muchas veces se la juega a una sola carta. Lo veremos aquí en la conquista de Pensacola. Y expone constantemente sus defectos y sus virtudes en la escena pública, como Nelson. Es decir, es un líder visible. Como diría Maquiavelo, para mandar, para liderar, hay que estar visible y cercano a tus subordinados y a tus colaboradores, al público. Como dice unos historiadores que hablan sobre el liderazgo, una persona es más memorable que un acontecimiento y un acontecimiento es mucho más memorable que un principio, que una máxima. En realidad, era un hombre con gran carisma. Todos ellos, estos líderes, Gálvez incluido, se encuentran a gusto en su elemento, que es el elemento de la guerra, el elemento militar. Y claro, esto es fundamental a la hora de dirigir operaciones anfibias como las que hizo en la época que tratamos. Todos ellos son conscientes de un concepto muy bonito, la naturaleza efímera de la oportunidad, en este caso en el campo de batalla. Esto lo llevó a cabo muy bien el famoso general alemán Rommel en el norte de África. Como un halcón, esta gente se abalanza sobre el adversario y no le concede tregua, porque ha encontrado un punto débil. Hay muchísimos casos en la historia militar y naval en este sentido. Pero también pueden ser inflexibles y obsesivos en el trabajo que se propone. Bernardo de Gales debió ser un peñazo en La Habana, intentando recabar recursos materiales y personales para sus expediciones de conquista, en concreto de Pensacola. Por eso tardaron tanto tiempo en llevar adelante la conquista de esta plaza británica. Sin embargo, a pesar de esa inflexibilidad y obsesión, son gente que tienen una idea clara de cuál es el objetivo y empujan a sus patrones y a sus subordinados y colaboradores hacia ese objetivo. Y Gálvez es uno de ellos. Gálvez empieza su carrera militar en la Academia de Ávila. Este hombre impronto, con 16 años solamente, participa en la guerra de Portugal, con lo cual se bate el cobre muy pronto, demuestra un valor, sufre heridas graves. Luego, voy brevemente, participa en una de las acciones más desastrosas de las Fuerzas Armadas Españolas, que es el intento de invasión de Argel, donde es gravemente herido, pero por esos méritos asciende a teniente coronel y es profesor de la Academia de Ávila, donde había estudiado, es decir, un hombre que tenía gran formación. Pero lo importante, el punto clave, el turning point de su vida, el cambio de rumbo, es como gobernador de Luisiana, conseguido a través de su tío José de Gálvez. Pero antes de ser gobernador, ha tenido que luchar contra las tribus indias, en concreto los apaches, en el norte de Nueva España, en los territorios que hoy sería Nuevo México y Texas, en unas condiciones muy duras, donde fue herido también varias veces. En el caso de Luisiana, bueno, aquí tienen Argel, que fue un desastre, esto es para otra conferencia. Este es Matías de Gálvez, su padre, que llegó a ser virrey de Nueva España, presidente de la Audiencia de Guatemala antes de ese momento. Aquí tienen el Caribe. Señores, el Caribe, el Golfo de México y el Estrecho de las Bahamas son 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es vastísimo. Un territorio fragmentado y muy difícil. Y a él le tocó gobernar esta parte
del continente, todo el río Mississippi y especialmente la margen izquierda según se baja el río a la desembocadura. Esto era la Luisiana y todo esto era británico. La Florida había sido entregada a los británicos en la paz de París de 1763, con lo cual era un tema pendiente entre las dos coronas, y las Bahamas, por supuesto, son británicas. El Caribe era una región del imperio muy conflictiva. Fíjense ustedes la cantidad de posesiones extranjeras que rodean y perturban el buen... ¿Dónde está esto que no lo veo ahora? Ahí. Vean ustedes en Belice, del corte del Palo Campeche, disculpen, Belice, que está aquí, vean ustedes la costa de los Mosquitos. También para el corte del Palo Campeche servía como materia tintoria para la naciente revolución industrial inglesa, para los textiles. Vean ustedes la isla de Jamaica, que fue conquistada ya en el siglo XVII, que es fundamental en el tráfico entre el Caribe propiamente dicho y el Golfo de México, amenazando Cuba. Tienen ustedes las Bahamas, todo esto en manos de los británicos, y la Florida. Pero vean ustedes que en las pequeñas Antillas hay una serie de islas que son propiedad de los franceses, de los ingleses y de los holandeses. También cerca de la costa de Venezuela también hay una serie de islas que pertenecen a otras potencias. Es un medio geográfico absolutamente complicado, una compleja red hidrográfica en toda la costa que estamos estudiando, donde dan lugar a numerosos arrecifes de coral, barreras de arena, manglares, lagunas, estuarios, costas acantiladas. Esto dificulta la navegación en este laberinto marítimo, incluso con la tecnología moderna. Me han contado marinos que es muy difícil navegar por estas aguas con todos los medios que tenemos hoy en día. Son escasas las bahías naturales. Las que hay son de pequeño tamaño, exceptuando La Habana y Santiago de Cuba, que son grandes puertos naturales. El régimen de viento es el régimen de los famosos trade winds, los alisios nuestros, que soplando del Atlántico Oriental llevan en 30 días de navegación o 40 días desde las Islas Canarias y cogiendo la corriente de Canarias, los llevan a las pequeñas Antillas, a la isla de Trinidad, que está exactamente aquí. Y siguiendo eso, ese era el principal medio de acceso a la América tropical desde Europa, en función de los vientos y los corrientes. Era muy difícil navegar desde la latitud de Inglaterra hacia el continente americano. Era la ruta obligada. Por eso Canarias fue tan importante para la monarquía hispánica y fue objeto de muchos ataques. Pero hay más cosas. Las Islas Bahamas, este canal de la Bahama es la salida natural de los buques que regresan de América, siguiendo el régimen de viento, la corriente del Golfo, que llegando a un determinado paralelo de la costa norteamericana, tira hacia las Azores y desde las Azores llega a Europa. Por lo tanto, estamos hablando de un medio geográfico bastante complicado en función de la navegación a vela. Los huracanes son terribles. Yo he vivido un huracán en La Habana de fuerza media y les digo que no es nada agradable ver eso. Fuertes vientos, lluvias, inundaciones, olas gigantes. Las estaciones lluviosas, que suelen ocurrir en verano, paralizan todas las operaciones del hombre, entre ellas las operaciones militares y navales. El tiempo de navegación, como os he dicho, es larguísima. Desde Cádiz hasta las Antillas Menores son en aquel tiempo 40 días de navegación. 65 días a Cartagena de Indias, que está aquí. 75 hasta Veracruz, que está aquí. Y la vuelta es todavía peor. Desde Veracruz hasta Cádiz 125 días. Y desde La Habana, que es la puerta natural del Golfo de México hacia el Canal de la Bahama, son 70 días. Estamos hablando de un medio en el cual se mueve nuestro amigo Gálvez con bastantes retos.
Bien, les había dicho que la búsqueda de la seguridad imperial y el resurgimiento de la monarquía hispánica se pone en marcha todo un proceso de reformismo borbónico, y el propio Gálvez es uno de los protagonistas cuando es elegido gobernador de Luisiana con poco más de 30 años. Ahí hace una serie de reformas tendentes a perseguir el contrabando británico, a activar el comercio libre con Cuba y con Yucatán, a intensificar las relaciones con España. Funda la ciudad de Galvestown, que todavía le recuerda. Y lo más importante es que en esos años se casa con una dama criolla de familia importante, conocida de Nueva Orleans, con lo cual establece mucho más las relaciones con la colonia. Bien, y entonces estalla la guerra. Bueno, aquí tienen ustedes el uniforme de infantería de Luisiana que tantas glorias le reportó al amigo Gálvez. Desde mediados del siglo XVIII hubo un cambio en los conflictos internacionales. La guerra se luchaba en el Caribe, e incluso más tarde, con la Guerra de los 7 años, se podía ganar la guerra en Europa luchando en el Caribe o en la India. Estamos hablando de los prolegómenos de una guerra mundial. Dado esas características propias del Caribe, con sus cultivos tropicales, con la exportación de la plata de las minas del Perú y de las minas de México, se convierte en un área preferente para el conflicto, el contrabando, el comercio ilegal y las correrías de contrabandistas y de corsarios, que no son igual que los piratas. Si quieren después se lo aclaro. Claro, en este momento los españoles desean aprovechar el estallido de la guerra de independencia norteamericana en el 76 para desquitarse de los británicos, disminuir su poder, quitarles las Floridas, quitarles Jamaica y reprimir su contrabando, que les está haciendo mucho daño al comercio legal entre América y España. Claro, el problema es que ellos contemplan que si los norteamericanos se independizan de la madre metrópoli, Gran Bretaña, las colonias hispanoamericanas harían lo mismo poco más tarde. Con lo cual el gobierno de España se mantiene en un dilema durante un tiempo, hasta el año 79, 3 años de dilema en el que él intenta ser árbitros entre los rebeldes norteamericanos y el gobierno británico. Pero lo que está clarísimo es que la guerra de independencia de los Estados Unidos es una guerra fundamentalmente anfibia. Durante el proceso de la guerra, el escenario, el teatro de operaciones, como dicen los militares, se traslada de Norteamérica al Caribe, donde se juegan las cosas más importantes. Cualquier fracaso en el Caribe repercutiría directamente en el continente. Entonces, Gran Bretaña era la fuerza anfibia por excelencia y siempre veía con prestigio que las operaciones anfibias fueran exitosas. A veces le daba más importancia a un éxito anfibio que a una batalla naval. En la opinión pública, la captura de una plaza o de una isla significaba un botín, significaba un desprestigio para el adversario, la captación de recursos e incluso ese territorio conquistado puede ser moneda de cambio a la hora de las negociaciones de paz posteriores. Por lo tanto, las operaciones anfibias son fundamentales, como las que hizo Gálvez en el Golfo de México. En esas operaciones anfibias, la Marina Española, la Armada, como se llamaba en ese momento y se sigue llamando, colaboró activamente con las fuerzas militares, protegiendo indirectamente el desembarco, colaborando en el propio desembarco con sus lanchas y su personal, bloqueando el puerto objeto del ataque, trayendo refuerzos, víveres, municiones, medicamentos, etc. E incluso colabora con efectivos suyos propios en el asalto final a la fortaleza adversaria, enemiga. Y al mismo tiempo impidía que una escuadra enemiga llegase a entorpecer este asalto.
Durante el periodo anterior al estallido de la guerra entre España y Gran Bretaña, Gálvez, como gobernador de Luisiana, apoya de forma secreta a los rebeldes norteamericanos siguiendo las consignas de su gobierno. Les manda armas, municiones, mantas, medicina, dinero, los famosos pesos de plata mexicanos, que como ustedes saben, los símbolos de esa moneda, que era la moneda más importante en las Américas en el siglo XVIII, fue el origen del signo del dólar. Si quieren se los explico después. Bien, bloquea la desembocadura del Mississippi al tráfico británico y sin embargo acoge al tráfico rebelde. Cuando estalla la guerra, ya Gálvez tiene experiencia suficiente para emprender otras operaciones. Vean ustedes, en el estallido de la guerra, como estamos hablando de una guerra anfibia, de una guerra que se libra en el mar fundamentalmente, apoyando a los colonos rebeldes, vean ustedes, en aquella época, en torno a los años 1779, yo no sé si se ve esto bien porque aquí está, vean ustedes que Gran Bretaña tenía más de 120 navíos de línea. Cada navío de línea, para que se hagan ustedes una idea, es un portaaviones de hoy. Es el instrumento tecnológico más sofisticado del mundo en aquella época. Tenía todos los avances en construcción naval, en desarrollo artillero, en instrumentos de navegación, en organización de la vida a bordo, etcétera, etcétera. Lo que se pueden ustedes imaginar estaba allí, en punta. Bien, pues tenía nada menos que 120 navíos, pero fíjense ustedes que la unión de las dos flotas francesa y española, que había hecho, las españolas abajo, había hecho un largo recorrido de crecimiento con muchas dificultades hasta llegar a un nivel casi semejante a la francesa, podían compensar con la potencia naval británica. Los británicos eran superiores en el mar, no eran hegemónicos. Es otra cosa que tienen ustedes que cambiar de mentalidad, de chip. Los británicos consiguen la hegemonía naval mundial a partir de la batalla de Waterloo en 1815 y sobre todo la consolidan a mediados del siglo XIX. Anteriormente fue un duro camino hacia la hegemonía, con tantos errores como los españoles y los franceses. Y además se ha demostrado que tuvieron las mismas pérdidas en efectivos navales. Siempre nos cuenta la historia del derrotado, pero no hablamos de los equilibrios de fuerza. Por lo tanto, las cosas no estaban claras a la altura de 1779, cuando España entra en guerra con Inglaterra apoyando a los rebeldes de Washington. En aquel momento, Gran Bretaña tenía demasiadas misiones que cumplir. Fíjense ustedes. Bueno, esto es la revancha, esta fue la toma de La Habana en 1762, ahí está en el Castillo del Morro, como también los ingleses sufrieron daños en el asalto. Bueno, la batalla se libra en el Atlántico. Y entonces, los ingleses no pueden estar en todos lados, aunque tengan 120 navíos, no pueden, porque tienen que luchar en Norteamérica y llevar convoyes de expedición a los territorios que están en el sublevado. Tienen que vigilar Gibraltar y Menorca, que son posesiones inglesas. Tienen que defender todo el Canal de la Mancha y la aproximación a las costas inglesas, donde las escuadras aliadas hispano-francesas se meten 3 veces, amenazando directamente a la metrópoli. Tienen que defender a Portugal, que es su aliada, de una posible invasión. Tienen que defender Jamaica, todas las Antillas, etc. Toda la Luisiana Oriental y la Florida. Estamos hablando de un trabajo que supera las capacidades de un Estado en aquella época. Y por lo tanto, aquí vemos que rápidamente hay una serie de campañas en este ámbito del Estrecho de Gibraltar, el sitio de la Roca, del Peñón, durante más de 2 años, un sitio por tierra y un bloqueo por mar. Fue durísimo, estuvo a punto de caer la plaza. Lo que pasa es que la superioridad de la marina inglesa en la tecnología de la época
forrando sus buques con cobre, con lo cual los buques iban muchísimo más rápido que los aliados, se salvaron del desastre más de una vez. Y sin embargo, haciendo una maniobra de diversión, mandando una escuadra hacia el Canal de la Mancha, con otra pequeña división y con una serie de miles de hombres, ocuparon la isla de Menorca, la reconquistaron. Esto fue un gran revés para los intereses británicos. Más aún, Mazarredo, que algún día si quieren hablo de él, porque está muy relacionado también con estas historias. Mazarredo en ese momento era el jefe de Estado Mayor de la escuadra del almirante Córdoba, y con su asesoramiento no solo salvó varias veces a la escuadra aliada, como se metió en ese difícil teatro de operaciones que es el Canal de la Mancha. Si ustedes han navegado en el Canal de la Mancha, me darán la razón. Es un mar absolutamente durísimo, muy, muy peligroso para el navegante que no lo conozca, y más con las tecnologías de la época. No solo salvó varias veces a la escuadra hispano-francesa, sino también asesoró tan magníficamente al almirante Córdoba que capturaron un convoy británico de 50 velas a la altura de Madeira, Canarias, que supuso un duro golpe para las operaciones británicas en el Caribe el año siguiente. E incluso más. Mazarredo, como mayor general de la escuadra, estuvo presente y parte activa en un combate que hubo en el Cabo Espartel, que está justo enfrente de Tarifa, donde se atacó a la retaguardia de la escuadra de Howe, Lord Howe, y escapó por esa tecnología que les acabo de decir, los buques forrados de cobre. Si no llega a ser por esa tecnología, hubieran caído en manos de los aliados. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad ofensiva. La estrategia española es ofensiva, y en ese sentido se enmarcan las actuaciones militares de Gálvez. Vamos a ver. Voy a ver si voy para atrás para que se vea. Perdonen ustedes, pero esto. Pues Gálvez, en contra de la opinión de sus colaboradores y subordinados, desde el primer día en que recibe la declaración de guerra, ocupa la cuenca baja del Mississippi, ocupando en unas marchas forzadas y con un gran esfuerzo logístico las plazas de esa parte del río. Estamos hablando, perdón, que no me olvide, tienen unos nombres tan raros que a ver si los encuentro. Bien, ya aparecerán. Son Natchez, Baton Rouge y algunos más. Y con esas operaciones muy rápidas, en pocos meses, controla toda la cuenca baja del Mississippi e impide que Nueva Orleans sea atacada por los británicos. Pero va muchos más allá, por supuesto. Gálvez tiene una gran cualidad como líder y gobernador de Luisiana, y José de Gálvez, su tío, le concede toda su confianza. Primero, conoce el terreno de Luisiana después de haber sido gobernador varios años. Segundo, sabe hablar francés, porque estuvo destinado en Francia un tiempo y aprendió bien el idioma. Y la sociedad de Nueva Orleans es francesa. Todavía hoy tienen una huella francesa. Se casa con una mujer de la sociedad criolla, con lo cual tiene más lazo con la élite de Nueva Orleans. Tiene amistad con algunas tribus indias que lo respetan mucho. Esta es una gran cualidad de Bernardo de Gálvez. Es un gran diplomático. A la hora de estar con los indios, es capaz de negociar hasta el infinito y le tienen mucho respeto. Los propios británicos, por una serie de acciones que ha hecho siendo gobernador, le tienen también respeto. El enemigo de hoy le tiene respeto al gobernador del ayer. Y tiene simpatía por la rebelión de los colonos norteamericanos. Era el hombre idóneo en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Y ya llevo hablando más de media hora. Voy a ver si voy abreviando. Aquí tengo material para contarles la batalla del abuelo Cebolleta. ¿Se acuerdan del abuelo Cebolleta? Pues esto va para largo, si quieren. Bien. Hay que tener presente que las condiciones climáticas que he definido rápidamente obligaban a que las operaciones militares, las campañas, solamente fueran hechas entre noviembre y mayo. Se acabó.
Si no se hacía en ese momento, fracasaba la operación. Y estamos hablando de una operación que requiere un gran esfuerzo logístico, un gran esfuerzo militar, naval, porque son operaciones anfibias, con lo cual Gálvez tenía por delante de sí un gran reto, porque el verano y el comienzo del otoño era la época de las grandes lluvias y de las enfermedades. En aquel tiempo, los pobres soldados británicos, franceses o españoles que iban destinados a la Antilla caían enfermos de malaria, de disentería, etcétera, etcétera, de tifus. Era una mortalidad terrible. Y además podían venir los huracanes, como ustedes verán ahora, pueden venir temporales. Por lo tanto, hay que ceñirse muy bien a ese periodo, e incluso en ese periodo hay huracanes. El segundo paso que da Gálvez, una vez ocupado, yo es que no veo nada, la tengo que buscar, perdonadme, esta toda Cuenca la tiene que dominar. Pues ahora se va a Movila, que está aquí, muy cerca de él. Está a 268 kilómetros de Nueva Orleans. Es una de las llaves del Golfo de México junto con Pensacola. Y Pensacola, lo digo mal, Panzacola, yo soy canario y no pronuncio las zetas, Panzacola depende de Movila. Si cae Movila, Panzacola se queda aislada, en mitad de un territorio virgen, salvaje, y a muchas millas náuticas del sitio más cercano, que es San Agustín en Florida o de Jamaica. Por tanto, la toma de Movila es fundamental, Mobile, como dicen los americanos. Ahí también la Armada apoya, mandando una escuadra con hombres de tropa que refuerzan los que mandaron al principio de la operación, y el 13 de marzo de 1780 cae Movila rápidamente. Se nombra gobernador a un hombre de gran prestigio, que contaré enseguida, y empieza las operaciones preparatorias para la toma de Pensacola. Pensacola, vamos a buscarla. Bueno, esto es una operación anfibia modelo. Ríanse ustedes de la operación del desembarco de Normandía en 1744. Esto ocurrió en 1732, la captura de Orán por las tropas borbónicas. Fíjense ustedes la complejidad del desembarco con lanchas, apoyado por buques menores, jabeques, bergantines, goletas, lanchas cañoneras, y la formación en orden de batalla. Eso es una formación en línea de batalla, en campo abierto, que evita que la caballería argelina, que está aquí, pueda hacer daño a las tropas que han desembarcado y formado en orden con sus cañones y su artillería. Es un concepto moderno de la guerra frente a un concepto más diferente, no es antiguo ni de modé, pero es diferente, de la guerra argelina. El teatro de operaciones, ay Dios mío, aquí está. Esta es la bahía de Pensacola. Es un teatro de operaciones, está exactamente a 108 kilómetros de Movila. Hoy se puede ir en una hora. En aquel tiempo era un terreno impracticable, con unos bosques de coníferas y de roble absolutamente tupido, con indios hostiles. Había 500 indios hostiles apoyando a las tropas de la guarnición británica en la ciudad de Pensacola. Estamos hablando de muchos kilómetros donde tienes que arrastrar los cañones de campaña y los cañones grandes de sitio, que son más grandes para ofender a los muros del fuerte, víveres, municiones, pertrechos. Había que confiar nuevamente en la Armada, en la Marina, que fuera capaz de llevarles allí. Además, esta es Pensacola, esto está mal pintado, estaban aquí toda esta línea de fuertes, bien situados en unas lomas que dominaban todo este ámbito, pero lo más importante era este fuerte, que se llama en inglés Red Cliffs, los acantilados rojos. Me gusta más el nombre español,
las barrancas coloradas. Entonces, que dominaban la entrada. Y además, la entrada está llena de bajíos que impiden la entrada fácil en un barco de vela, señores. Y además, el tiro de la fortaleza podía ser un tiro de enfilada, es decir, de frente, o un tiro de travesía, que es peor todavía. Cuando el buque iba así, le pegaba de frente. Cuando iba así, le pegaba de lado. Y estaba dotado de exactamente 5 cañones del 32, que es una... 32 son 32 libras, es un cañón, una bala muy grande. La bala, quizás uno de los cañones más grandes de su época, con un daño terrible, y además 6 cañones de 6 libras. Es decir, dominaba perfectamente, aparentemente, y ahora verán ustedes por qué, dominaba la entrada. Por lo tanto, un barco de vela tenía que conocer primero, voy a buscar otra vez este dichoso punto, tenía que entrar, es que se me salta, tenía que entrar por esta ruta, meterse en este canal con el miedo de que podía embarrancar en cualquiera de los lados de estos bajíos. El señor Alves me está persiguiendo, quiere que acabe ya. Entonces, y luego una vez aquí, virar hacia el interior de la bahía, exponiendo su flanco a la fortaleza en cuestión. Con lo cual, desde el punto de vista de la navegación, era dificilísimo entrar en la bahía de Pensacola. Pensacola se defendía con la naturaleza. Esto de las barras en la salida de los ríos y en la salida de las bahías es normal en todo el Atlántico. Estamos la barra de Burdeos, la barra de Oporto, la barra del Guadalquivir. Estamos hablando de un fenómeno geográfico que condiciona muy bien en este caso la operación naval. En segundo lugar, el cuartel general de la operación está en La Habana, y La Habana está entre 9, 11 y 13 días de navegación, y donde se toman las decisiones. Pero además, otro aspecto del liderazgo. El líder normalmente encuentra resistencia en su actividad. Como dice un autor, con permiso, me voy a tomar un poco de agua. Un autor dice con mucha gracia: si tú ejerces el liderazgo y nadie te hace frente, raro, sospechoso. Si contentas a todos, ahí hay algo que falla. Y el joven y impetuoso, era joven, tenía 35 años nada más, el joven e impetuoso Gálvez tiene que lidiar con el gobernador de La Habana, de Cuba, y el comandante de Marina. Y además 2 almirantes que están allí que también necesitan de medios materiales y personal a sus escuadras. Por eso se va retrasando muchísimo la salida de la expedición. Pero ahí viene de pronto un ángel de la guarda, que es Francisco de Saavedra, un hombre que había sido capitán del ejército y que había hecho una carrera política, y que a José de Gálvez lo manda a La Habana a poner orden, a intentar conciliar los intereses contrapuestos de la Junta de Guerra de La Habana para que la expedición de Pensacola se lleve a cabo. En realidad, como diría el famoso estratega del siglo V a.C., Sun Tzu, que les recomiendo que lo lean porque tiene una actualidad fantástica, Sun Tzu, el arte de la guerra, decía: no hay cosa peor que los políticos interfieran en la labor de un jefe militar o naval. Es lo peor que puede ocurrir, porque entonces, iniciada la operación, este jefe está atado de pies y manos. Tiene que tener libertad absoluta. Y en este caso, a Bernardo de Gálvez le costó mucho encontrar ese equilibrio. En realidad, para atacar Pensacola, que tenía una guarnición británica de 1.700 hombres, más 500 indios, más 100 marineros y otros 100 milicianos civiles, les haría falta una fuerza de desembarco el doble. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 soldados y marineros
para doblar la posición, doblar el objetivo. Claro, no conocían el territorio, no sabían cuál era la profundidad de la entrada de la bahía. Como ven, ya les estoy contando una película, así que pónganse cómodas y disfruten. Y si a alguien no le gusta, que se vaya, me parece muy bien, pero yo creo que estamos entrando en la película, porque esto es una película. Toda esa bahía está rodeada de bosques, de pinos y de robles impenetrables, y además con estos indios hostiles. Por lo tanto, nadie conocía cuál era el sondeo, no habían hecho el sondeo, el canal, qué navío puede entrar. ¿Un velero pequeño, un bergantín, una goleta, una lancha cañonera? ¿O puede entrar un navío de 2.000 toneladas? A ver, ¿qué puede entrar por aquí? No lo sabían, pues nunca lo habían podido saber. Y eso es importante, en cualquier operación militar, y no digamos una operación anfibia, que es muy complicada, hay que tener muy claro la inteligencia militar, conocer el territorio. Entonces hay una serie de intentos a lo largo de, una vez que ha tomado Movila, se va directamente a La Habana, Gálvez, para intentar activar la operación de ataque a Panzacola. Y pasan meses, y le ponen toda clase de chinas en el camino. Y por fin salen en febrero de 1781, casi un año después de haber tomado Movila. Para que ustedes vean lo difícil que es poner en marcha una operación anfibia de aquella época. Es que hay que ponernos en la piel de estos grandes hombres. Las fuerzas en presencia, como decía, en aquel momento, Gálvez solo puede mandar en la primera expedición, en la primera fase de la expedición, puede mandar 1.500 hombres de tropa, a lo que les añade las tripulaciones de los buques de guerra y de transporte, hacen 3.000 hombres. 3.000 hombres frente a casi 2.000 defensores británicos y sus aliados es poco. Y ahí va a encontrar Gálvez uno de sus grandes momentos más críticos de su carrera militar. Mandan una serie de navíos y de fragatas y buques menores, y también los franceses mandan un navío y una fragata. Ya dije que los ingleses tenían 1.800, y uniendo todo, 2.700 hombres. Los mandos, aquí viene lo más interesante. Los mandos, vean ustedes cómo era en realidad Gálvez cuando conquista Pensacola. Está vestido de gobernador en Luisiana y tiene el rango en ese momento de mariscal de campo, pero está vestido para luchar, ¿no? Y era un hombre más bien grueso. Gálvez tuvo la suerte de contar con hombres como este. El teniente, no me acuerdo el rango en este momento, lo tengo por aquí apuntado, creo que era teniente coronel, me parece que era. El teniente coronel Espeleta, un hombre que había luchado en Argel junto con Gálvez, con lo cual probablemente se conocían. Un hombre de una formación militar fantástica. Y además llegaría muy lejos, llegaría a ser capitán general de Cataluña, virrey de Navarra, etcétera, etcétera. Fue un hombre, también fue virrey de Nueva Granada durante 10 años, en fin, estamos hablando de un hombre de una gran talla. Este hombre fue, por así decir, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Operaciones en Panzacola, y cuando Gálvez fue herido, porque fue herido nuevamente durante el sitio, tomó el mando de las fuerzas. Vale. En definitiva, veo que ya tengo que cortar. Había otro que era Francisco de Saavedra, y he hablado de él, estuvo con él junto a Gálvez en los momentos más duros del Crítico, y por fin desembarcan en la isla de Santa Rosa. Aquí de pronto las unidades de la Armada no quieren entrar porque no conocen el sitio, y además ha varado un navío, el único navío que había varado intentando sondear la entrada. Después de un rifirrafe de varios días, al final Gálvez llega un momento, como Rommel dice, aquí hay que tomar una decisión. Yo me meto con mi bergantín y demuestro a estos marinos que se puede entrar en la bahía. Y lo hizo.
y le pegaron no sé cuántos cañonazos, la fortaleza de las Barrancas Coloradas, pero no le hicieron daño. Y entonces detrás de ellos vinieron todas las fragatas del rey y todos los buques de transporte y se refugiaron en la bahía, que era fundamental. Los siguientes pasos fueron construir un campamento aquí y empezar a construir una serie de trincheras y de paralelas que permitieran, aquí ven todas y ahí ven ustedes cómo aquí tienen las paralelas, disculpen, come on, baby. Aquí ven ustedes los reductos, las trincheras y paralelas que hacen para ofender estos tres fuertes. Si caían los tres fuertes, sobre todo el fuerte Jorge, Pensacola caía inmediatamente. La historia que les podía haber contado, y disculpen que he hecho más énfasis quizás en la primera parte, porque es lo menos conocido. Esto es, ¿habéis visto la película El último mohicano? Pues es lo mismo, exactamente igual. Paralelas, trincheras, bombardeos nocturnos, golpes de mano, los indios atacan desde la floresta, suben a los pinos para disparar a los soldados que están dentro del campamento, hay luchas cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Hay escaramuzas y por fin lo interesante es que desde estos reductos uno de ellos dispara una bala con tanta suerte que vuela el polvorín de este reducto que se llama la Media Luna. Y entonces inmediatamente, lo que llamamos la naturaleza efímera de la oportunidad, en ese momento, al poco tiempo, una hora, mandan las tropas españolas y ocupan a viva fuerza este reducto. Con lo cual ahí emplanzan sus cañones y empiezan a disparar al Jorge. El Jorge era de madera y estaba en una posición más baja. Una fortaleza que domina a otra, la que está abajo está condenada. Y en efecto, a las pocas horas de empezar el bombardeo desde el reducto de la izquierda, el general Campbell, que fue el que vieron antes, iza la bandera de capitulación. Hay una serie de negociaciones y se rinde la plaza. Pero yo quería insistir en una cosa fundamental, que es la que me ha llevado a esto. La presencia de una escuadra que aparece de forma inesperada a apoyar a Gálvez, que es la escuadra del almirante Solano. Ese gran almirante, que también se había motivo de una conferencia, en el cual no solo trae víveres, municiones, sino trae tropa. Y entonces ya no son 4.000, son 7.000, y ya pueden hacer las operaciones necesarias para ocupar Pensacola. Y además ofrece 1.300 hombres de infantería de marina de su barco. Y los franceses, que también vienen con él, un navío francés y alguna fragata, ofrecen también hasta 600 hombres. Toda esta suma, esta acumulación de poder militar permite que se tome Pensacola. Y aún más, de pronto viene un huracán, lo vean ustedes aquí, un huracán, Solano. Ahí ven ustedes la entrada de todo lo que trae Solano, en un momento providencial, salva la carrera y el prestigio de Gálvez, que estaba metido en una ratonera, que no había forma de... Y vean ustedes cómo hay un huracán que dispersa la escuadra y la escuadra tiene que levantar anclas, pero ya la labor más importante la ha hecho, y por eso cae inmediatamente nuestro amigo. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Pues Gálvez recibió una serie de recompensas, entre ellos aquí tienen ustedes el bergantín suyo con su bandera, diciendo: yo solo entré por esta boca de la bahía en contra de un capitán de navío que me estaba negando a ayudarme, y metí a toda la escuadra y a todo el convoy detrás de mí. Yo solo fui. Y lo nombraron conde de Gálvez. La bahía de Pensacola se llamaba Santa María de Gálvez. Luego recibió la orden de Carlos III, etcétera, etcétera. Tuvo grandes honores. Fue elegido gobernador de las armas de Cuba y luego fue nombrado virrey de México. Tuvo una carrera militar extraordinaria después. También ascendieron todos estos grandes personajes, como Espeleta y el amigo Francisco de Saavedra. Pero para mí lo importante es que el propio Gálvez, como gran líder, tenía su talón de Aquiles, que era muy impetuoso. Y entonces hay un texto, y termino con ello, en el cual el amigo Saavedra dice: a lo menos he servido mi presencia en el campo de sitio
para una cosa que me parece que debe ser agradecida por la nación. Conviene saber, para contener al general Gálvez, que no expusiese su persona todas las veces que se lo dictaba su intrepidez y que no mirase con el desprecio que suele su vida y su quietud. Muchas gracias.